Hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero de todo corazón que estén de maravilla, con el alma tranquila, el corazón contento y el ánimo por los cielos, listos para recibir toda la buena energía que nos rodea. Yo, como pueden ver, estoy increíblemente feliz, me siento verdaderamente bendecido y agradecido, como siempre, de poder conectar con todos ustedes a través de esta pantalla, de tener este espacio sagrado para nosotros, para conversar, para desahogarnos, para informar y lo más importante de todo, para acompañarnos en este viaje llamado vida. Miren, ya me estoy preparando, sintiendo esa energía tan particular que traen los últimos meses del año. Es una época de reflexión profunda, de balances, de estar cerca de la familia, pero también, y de manera muy importante, es un tiempo de mucha planeación financiera. Pensamos en la cena de Navidad, en los regalos, en cerrar deudas y en cómo vamos a empezar el siguiente año con el pie derecho. Y es que hoy, precisamente hoy, vamos a desmenuzar con todo el detalle posible un tema que nos concierne absolutamente a todos, un tema que toca las fibras más sensibles de la economía familiar, que impacta directamente el bolsillo y, por ende, el bienestar de millones de familias en nuestro amado y extraordinario México. Hablaremos con total transparencia de los aumentos que se avecinan para el año 2026. Un tema que, lo sé, genera muchísima expectativa, preguntas y a veces hasta un poco de ansiedad. Vamos a analizar con lupa, como si tuviéramos un microscopio, qué pasará con las pensiones del IMSS, del ISSSTE y, por supuesto, con la tan importante y vital pensión del bienestar para nuestros admirados adultos mayores. También hablaremos del motor de la economía activa, el salario mínimo. Pero eso no es todo. Hay una luz de esperanza que brilla con fuerza en el horizonte. Una noticia que podría, y lo digo con toda la cautela, pero también con toda la ilusión, cambiar las reglas del juego para siempre. La presidenta ha anunciado una futura y muy necesaria reforma de pensiones. ¿Qué significa todo esto en términos reales? ¿Cómo nos afectará en nuestro día a día? ¿Es el cambio que hemos estado esperando por décadas? Les pido que se queden conmigo, que preparen su café, su té, su bebida favorita, que se pongan cómodos en su lugar especial, porque la información que les traigo hoy es oro molido. Es conocimiento que nos empodera y es absolutamente fundamental que la conozcamos todos para poder tomar las mejores decisiones. Vamos a empezar con la noticia que ha estado en boca de todos, en los titulares de los periódicos y en las conversaciones de sobremesa. Me refiero a esa confirmación que hizo la propia presidenta y que impacta directamente a la fuerza laboral activa de nuestro país. Se trata, ni más ni menos, que del muy anticipado aumento al salario mínimo que está proyectado para entrar en vigor en el año 2026. Inicialmente, y con mucho entusiasmo, se manejó con gran fuerza la cifra de un incremento del 12%. La presidenta lo mencionó en un primer momento, y como era de esperarse, la noticia corrió como pólvora, generando una ola de optimismo y esperanza entre millones de trabajadores que día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus familias. Sin embargo, y aquí quiero ser completamente transparente y honesto con ustedes, como siempre lo soy, en sus apariciones públicas más recientes, durante este último fin de semana, noté un detalle muy significativo. Ya no mencionó ese porcentaje específico del 12%. Ahora bien, antes de que salten las alarmas, quiero decirles que esto, lejos de ser una mala señal o un paso atrás, me parece un acto de enorme prudencia, de madurez política y de un profundo respeto a los procesos institucionales. ¿Por qué digo esto con tanta convicción? Porque es crucial que todos recordemos y entendamos que la fijación del salario mínimo en México no es una decisión unilateral que el presidente o la presidenta en turno pueda tomar por decreto. Es y debe ser siempre el resultado de un diálogo complejo y delicado, de una negociación tripartita que es la columna vertebral del equilibrio económico y social de nuestro país. En esa mesa de negociación
que generalmente es coordinada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, se sientan tres actores fundamentales. Por un lado, los representantes del gobierno, por otro, y con un peso importantísimo, los líderes de los sectores empresariales, quienes son los que al final del día pagan esos salarios, y finalmente los representantes de los sindicatos de los trabajadores, quienes son la voz de la fuerza laboral. Cada uno tiene sus propias perspectivas, sus propias presiones y sus propias metas. Y el objetivo es encontrar un punto medio que sea sostenible para las empresas, justo para los trabajadores y benéfico para la economía en general. Quiero pensar, y creo que es la interpretación más lógica, que la presidenta, actuando con buen juicio, prefiere no dar por sentado un porcentaje que todavía debe ser debatido, analizado y consensuado en esa mesa de diálogo. Sería como anunciar el resultado de un partido antes de que se juegue. Es como si nos estuviera diciendo, miren, la intención de mi gobierno y la meta a la que aspiramos es esta, un aumento digno y sustancial, pero somos respetuosos de las instituciones y debemos escuchar a todas las partes, analizar todas las variables económicas como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, para al final llegar a un acuerdo sólido y unánime que beneficie a todos. Este es un proceso que requiere tacto, paciencia, negociación y al final la firma de un acuerdo que se publica de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, normalmente durante el mes de diciembre. Es entonces, y solo entonces, cuando el aumento se vuelve ley, para que a partir del primer día de enero del año siguiente, en este caso 2026, los salarios de millones de mexicanos ya reflejen ese tan esperado incremento. Así que, aunque ese 12% ahora se maneje con más cautela, podemos estar casi seguros de que veremos un incremento muy significativo. La voluntad política está claramente ahí y la tendencia de los últimos años ha sido innegable. Una recuperación gradual, constante y deliberada del poder adquisitivo del salario mínimo, que durante décadas estuvo prácticamente congelado. Por lo tanto, a pesar de este pequeño matiz en la comunicación, el panorama para los trabajadores es sumamente alentador. ¿Ustedes qué opinan sobre esta estrategia de comunicación? ¿Creen que es mejor que la presidenta sea prudente y espere al acuerdo final antes de anunciar un porcentaje? ¿O preferirían que mantuviera la cifra para meter presión en la negociación? Me interesa muchísimo conocer su punto de vista, así que por favor, déjenmelo en los comentarios. Presidenta, 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 presidenta. ¿Cómo no estar alegres hoy que nos visita la presidenta de la República? ¿Y qué presidenta? ¿Qué nivel de presidenta? De lo mejor del mundo. Yo lo sé que la presidenta ha estado enfrentando retos mayúsculos. Nuestros socios del norte insisten en temas que a nosotros nos lleva a reflexionar, a ser muy inteligentes, muy pacientes, perseverantes, y con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum estoy seguro que saldremos adelante como hemos salido adelante este su primer año de gobierno. Muchas gracias, 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 presidenta. Y le tenemos que agradecer porque hoy en Michoacán se paga puntual a las maestras y maestros. Y eso se debe a la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos apoya quincena con quincena. Educación, educación. Así
educación en Michoacán, con una mujer científica como la presidenta. Michoacán, doctora presidenta, de acuerdo al INEGI, es el estado que más ha avanzado en enfrentar el rezago educativo. Y te lo agradecemos de todo corazón, de verdad. Y también hay que decirlo, en Michoacán, todos los días, presidenta, como gobernador, siempre procuro estar a la altura, seguir tus pasos. Por eso, aquí en Michoacán, con gran esfuerzo, estamos haciendo la infraestructura que no se había hecho en 50 años. 2 teleféricos, uno en Uruapan y uno en Morelia. Y bueno, quien nos acompañó hace 3 años era jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y me invitó a la inauguración del teleférico de Iztapalapa. Yo dije, ¿por qué me habrá invitado? Pues bueno, ahí me quedé con la idea de la movilidad y del transporte digno. Y con finanzas sanas, con honestidad, tenemos recursos para financiar los 2 teleféricos sin deuda, que eso es muy importante, sin deuda, porque la deuda la termina pagando el pueblo. Así que no me invento nada, mi querida presidenta. Yo solo procuro ir tras tus pasos. Claro que la presidenta va mucho más adelante que yo, pero ahí vamos, paso a pasito tras ella. Amigas y amigos, de verdad, que viva la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Que viva Michoacán! Michoacán hoy es mejor. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Muchas gracias por tu trabajo y por ser parte de este gran movimiento de transformación en nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, por esta recepción. El día de hoy estamos rindiendo informe. Normalmente los presidentes, en este caso la presidenta, rinden informe los primeros de septiembre, así lo dice la Constitución. Todo presidente, presidenta debe rendir cuentas a la nación y así se hace todos los primeros de septiembre. Se entrega el informe al Congreso y dimos nuestro reporte, nuestro informe, nuestra rendición de cuentas el 1 de septiembre en Palacio Nacional. Pero ahora decidí inaugurar una nueva forma de dar esta rendición de cuentas. Y por eso estoy yendo a todas las entidades de la República, a todos los estados, a rendir cuentas al pueblo, porque esa es nuestra esencia.
Michoacán es el estado número 15 que visitamos en 2 fines de semana. De aquí nos vamos al Estado de México a rendir cuentas y en el mes de septiembre vamos a terminar esta rendición de cuentas y el 5 de octubre vamos a rendir cuentas ante el pueblo en el Zócalo de la Ciudad de México con todas y con todos. Saben que por Michoacán guardo un especial cariño. Y en particular guardo un especial cariño para el pueblo purépecha. De muy joven, ya pasaron unos cuantos años, de muy joven, junto con varios compañeros y compañeras que estudiábamos física en la UNAM, decidimos que los conocimientos que teníamos, que estábamos adquiriendo, había que entregárselos al pueblo. Y ahí fue cuando llegamos al pueblo de Cheranástico, parte del pueblo purépecha, de la meseta purépecha. Trabajamos ahí por 3 años más o menos. Vivíamos en la Ciudad de México y en Cheranástico, mientras estudiábamos. Mi tarea fue ayudar a construir estufas de leña eficientes. Pensábamos, siempre lo digo, que íbamos a compartir nuestros conocimientos, pero en realidad el pueblo purépecha nos transformó, nos convertimos en personas generosas como el pueblo purépecha. Aprendimos que la comunidad lo es todo, aprendimos que la solidaridad de los pueblos indígenas no se puede encontrar en ningún otro lado del mundo. Por eso, gracias al pueblo purépecha, soy lo que soy. ¡Que vivan los purépechas! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva Michoacán! Saben que nosotros venimos de un movimiento. Le llamamos el movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y tenemos un pensamiento que nos guía. Le llamamos el humanismo mexicano. Así le llamó el presidente López Obrador en aquella marcha histórica de más de 1 millón de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. El humanismo mexicano tiene 2 pilares. Un pilar que es la grandeza cultural de México, que radica en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios. De ahí viene nuestra riqueza cultural, nuestra generosidad como mexicanas y mexicanos. De ahí viene lo que somos, es origen y es destino. Y la otra fuerza, el otro pilar, el otro pie del humanismo mexicano es nuestra fecunda historia patria. Es lo que somos desde hace 203 años, es más, desde el grito de independencia y desde antes. Lo que son nuestros héroes y heroínas, la lucha del pueblo de México por su independencia, su soberanía y por la justicia. Pocos pueblos en el mundo tienen héroes y heroínas como las que tiene el pueblo de México. Este mes de septiembre celebramos el mes de la patria.
Pocos pueblos en el mundo tienen a un Miguel Hidalgo y Costilla, que gritó ¡viva la independencia! Y unos días después abolió la esclavitud, es decir, independencia y justicia. Pocos pueblos en el mundo tienen una constitución de Apatzingán basada en los sentimientos de la nación, que habla de la justicia, de la igualdad, de la independencia, de la soberanía radicada en el pueblo. Pocos pueblos en el mundo tienen una Josefa Ortiz, Telles Girón, porque las mujeres no somos de nadie. Josefa Ortiz, Telles Girón. Pocas mujeres en el mundo tienen una Leona Vicario, periodista, independentista, y pocos pueblos en el mundo tienen una Gertrudis Bocanegra, heroína de Michoacán y de la patria, que aún frente a la tortura, cuando la detuvieron los realistas, no dijo absolutamente nada y fue asesinada en la plaza de Pátzcuaro. Pocos pueblos en el mundo tienen un Benito Juárez, tienen un Zapata, tienen un Villa. Pocos pueblos en el mundo tienen a los héroes y heroínas que nos dieron patria. Por eso el humanismo mexicano tiene esas dos raíces. Y eso es lo que nos da fuerza en la Cuarta Transformación, porque cuando un pueblo conoce de su fuerza y de su historia, no hay nada que lo detenga en la lucha por la justicia. Es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos de la primera, de la independencia. Es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos de la reforma, del triunfo de la segunda independencia frente a la invasión francesa. Es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos de la tercera, de la primera revolución social del siglo XX. Y es Cuarta Transformación porque estamos orgullosos del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, cuando el pueblo recupera su dignidad. Tenemos causas y principios que no se nos olvide nunca. No es llegar al poder por llegar al poder. No es llegar a la presidencia por llegar a la presidencia y administrar, o para volverse famoso, y menos para utilizar los recursos del pueblo de manera ilícita. Nosotros tenemos principios y causas de muchos años de lucha, de muchas mexicanas y mexicanos que perdieron la vida en la construcción de lo que hoy estamos haciendo juntas y juntos. Y esas causas tienen principios. El primero que reivindicamos y que seguimos gobernando con él es: por el bien de todas y todos, primero los pobres. No solo es justicia social, sino que además da resultados. El segundo principio que no se nos debe olvidar nunca, un principio juarista: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es del pueblo, no es de ningún gobernante. El gobernante, la gobernante debe vivir en la justa medianía y nunca debe de separarse del pueblo. Y el tercer principio
Con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, la hazaña histórica que acabamos de hacer juntas y juntos. El Poder Judicial en México lo elige el pueblo de México, ya no lo elige la presidenta o el Senado de la República. A los jueces, a los magistrados, a los ministros, los elige el pueblo. Eso significa con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hace menos de un mes o quizá un mes se dio una noticia que no solamente cimbró a México, sino al mundo entero. En México en 6 años salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos. Histórico. Se distribuyó la riqueza. Dejamos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Es decir, dejamos de ser un país en donde las brechas entre los más pobres y los más ricos eran las más amplias del mundo, a ser el segundo país con menos desigualdad del continente, solamente debajo de Canadá. Es decir, se redujo la pobreza distribuyendo la riqueza en nuestro país. Algo histórico. Todavía hay mucho por hacer, mucho, porque no queremos y luchamos por ello todos los días que haya una sola familia mexicana en pobreza. Pero vamos avanzando. Es el momento en donde el porcentaje de personas en pobreza en el país es el más bajo de toda la historia de México, menos del 30%. Eso es triunfo de la cuarta transformación de la vida pública y de un hombre que sigue siendo un honor nombrar del presidente Andrés Manuel López Obrador. En México, ¿cómo lo logramos? Bueno, número 1, aumentó el salario mínimo. No se nos debe olvidar que durante 36 años del oscuro periodo neoliberal en nuestro país, 36 años, de 1982 al 2018, los gobernantes de entonces no aumentaron el salario mínimo. Nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión. Y resulta que de 2018 a 2025 el salario mínimo aumentó en términos reales 135% y no hay aumento en la inflación y estamos en el récord 2025 de inversión extranjera directa en nuestro país. Es decir, era pura patraña lo que decían. Lo que pasa es que gobernaban para unos cuantos, se les olvidaba el pueblo. Y a nosotros no se nos debe olvidar nunca que somos un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. De eso se trata la transformación.
Decía, aumentó el salario mínimo y eso distribuye la riqueza, porque no se concentra, sino que se distribuye al haber mejores salarios para las y los trabajadores. Lo segundo que permitió esa disminución fueron los programas de bienestar, que gracias a diputados, a senadores de nuestro movimiento, hoy son derechos constitucionales. La pensión universal adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas a jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar ayudaron a disminuir la pobreza y a distribuir los recursos al pueblo de México y a construir nuevos derechos sociales. La tercera acción muy importante es que se recuperó la posibilidad de hacer obra pública, que se había abandonado durante tantos años. El Tren Maya, el Interoceánico, la refinería Dos Bocas, los aeropuertos, todo lo que se destina con obra pública, con recursos públicos, ayuda al desarrollo del país y a disminuir las desigualdades. Hoy quiero compartir con ustedes quiénes son las y los beneficiarios de los programas de bienestar. ¿Cuántos son aquí en Michoacán? Pensión para adultos mayores la reciben en Michoacán 571,906 personas de 65 años y más. Además, los programas de bienestar se dan de manera directa, sin intermediarios. Una tarjeta del Banco de Bienestar que llega a todas y a todos los beneficiarios. Se acabó la época en donde se daba una dádiva para conseguir un voto. Aquí no se le pregunta a nadie de qué partido es, por quién va a votar. Es un derecho del pueblo de México la pensión universal para adulto mayor. Pensión para personas con discapacidad, 39,748 beneficiarios en Michoacán. Becas para los adolescentes jóvenes, por el solo hecho de estudiar en preparatoria pública, 127,899 jóvenes. $27,731 jóvenes construyen futuro en Michoacán con apoyos de un salario mínimo para su primer empleo. 13,846 reciben becas para estudiar en la universidad. 129,728 reciben beca en el nivel básico. 79,865 pequeños productores, ejidatarios, comuneros que tienen menos de 2 hectáreas son parte de producción para el bienestar. 75,891 reciben fertilizantes gratuitos producidos por Pemex, que recuperó su capacidad de producción. 10,525 son sembradores de vida. 10,525 reciben el apoyo de Sembrando Vida. 267,103
reciben leche para el bienestar, la antigua leche Liconza, que hoy incorpora nuevas acciones. 3.789 escuelas públicas van a recibir este año, ya recibieron y están por recibir el programa de La Escuela es Nuestra, apoyo directo a padres y madres de familia para mejorar las escuelas. 306 preparatorias también recibieron este año el programa de La Escuela es Nuestra. Y este año impulsamos 4 acciones más. La primera, Pensión Mujeres Bienestar, que este año la van a recibir 119.510 mujeres entre 60 y 64 años. Aprovecho para explicar por qué solo a las mujeres. En esta ocasión, Pensión Mujeres Bienestar es solo para mujeres. Me ven los caballeros, ¿y por qué a nosotros no? Pues porque las mujeres hemos hecho un trabajo de cuidados por muchos años, que la verdad debería compartirse con la pareja, pero nos ha tocado a las mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Ya se están riendo, cosa que sí es cierto, quiere decir que sí es cierto. Llegamos a los 60 años. Por cierto, está muy mal eso, por lo menos así lo pienso yo, de que digan que las mujeres no debemos decir nuestra edad. ¿Por qué no? Si estamos orgullosas de lo que hemos vivido. Es una visión muy machista esa, la verdad. Yo tengo orgullosamente 63 años, tengo 2 hijos y soy abuela. Bueno, llegamos a los 60 años, ya crecieron los hijos, ya hicieron sus familias, y ahora ¿a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como llegamos todas a la presidencia de la República, es momento de reconocer a las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, Pensión Mujeres Bienestar. Aprovecho, ya que estamos desvaneciendo muchos criterios machistas que había en la sociedad, porque que haya presidentas municipales, gobernadoras, presidentas, son símbolos de cambio también, de transformación en nuestro país. La cuarta transformación vino acompañada de las mujeres, que no se nos olvide nunca. Hombres y mujeres luchamos juntos por este cambio. Digo, aprovecho, porque ya quedó atrás aquel dicho que decía: calladita te ves más bonita. Eso ya no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos, cuando definimos lo que pensamos y cuando luchamos. Por eso, cuando un cómico dijo, cuando llegué a la presidencia, de que le preguntaron: ¿qué opina que llegó una mujer a la presidencia? Y dijo:
pues es que llegó un ama de casa a Palacio Nacional. Y me dio mucho coraje, porque nadie debe burlarse de un ama de casa, jamás. No cualquiera hace ese trabajo de amor y de apoyo por su familia. Nadie debe burlarse. Entonces le contesté, pues a mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Llegamos todas. Es tiempo de... Bueno, ese es el primer programa de bienestar. El otro programa de bienestar es el de becas a todas las niñas y niños que estudian en la secundaria, los adolescentes. Porque nosotros creemos que todas y todas las familias que llevan sus hijos a escuela pública, aprovecho para reconocer el trabajo de las maestras y los maestros en México. Mucho tiempo del neoliberalismo se burlaron de los maestros, es de lo mejor que tiene nuestro país. Nosotros creemos que las familias deben tener lo básico, lo indispensable para que lleven a sus hijos a la escuela. Por eso estamos de acuerdo en las becas universales. Bueno, ya la tienen todos los estudiantes de secundaria y el año que entra, poco a poco, nos vamos a ir a la primaria para que todas y todos tengan un pequeño apoyo, las familias, para sus pequeños hijos e hijas. El otro programa que impulsamos fue Salud Casa por Casa, que ya está en marcha. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, 20,000 en el país, que recorren las calles yendo a visitar a sus casas, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Llevan un maletín y ahí llevan instrumentos para poder medir la presión, el corazón y poder orientar a los adultos mayores para evitar enfermedades más graves o atender de manera temprana la hipertensión, la diabetes y todas estas enfermedades que generan tantos problemas en los adultos mayores. Bueno, vamos a complementar este programa con farmacias del bienestar para el programa Salud Casa por Casa este mismo año. La otra acción, producto del cambio constitucional en el segundo constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con todos sus derechos, es que por primera vez en la historia todas las comunidades de pueblos indígenas reciben un presupuesto directo, no solamente este año, sino ya por siempre. Está establecido en la Constitución. Se hicieron asambleas, ahí se eligieron comités, se dieron los recursos y se define en la asamblea para qué se utiliza este recurso, y cada año va a ir aumentando esta proporción del presupuesto para los pueblos indígenas, y además se decidió que quien administra los recursos sea una mujer. La tesorera siempre es una mujer de los recursos que se entregan a las comunidades. Fíjate, gobernador, fíjense todas y todos, ¿saben cuántos beneficiarios
tiene Michoacán de los programas del bienestar? 1.294.953 personas. Es una inversión, que no gasto, inversión de apoyo a las familias michoacanas de 35.523 millones de pesos distribuidas de manera directa a las y a los michoacanos. Es único este gran programa de bienestar, que es único en el mundo. Bueno, estamos trabajando también en Michoacán en la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas. Iniciamos cuando entramos al gobierno, suspendimos por un tiempo en esta temporada de lluvias y vamos a recuperar alrededor de octubre la repavimentación y bacheo de todas las carreteras federales. Me comprometí en particular en la costa la 200, que está en malas condiciones, pero todas las carreteras federales las vamos a repavimentar. Tenemos una serie de acciones de inversión mixta también en carreteras. La modernización de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, de la autopista Zitácuaro-Marabatío, Uruapan-Nueva Italia, y estamos ya trabajando en la de Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, para mejorar la comunicación de todo Michoacán. Estamos también trabajando en la tecnificación del distrito de riego 020 en Morelia, Queréndaro. Estas acciones son muy importantes porque ahorran agua de los distritos de riego, aumentan la productividad y esa agua se puede utilizar para consumo humano. Es un trabajo muy importante. Y la otra en donde trabajamos conjuntamente el gobierno del estado, Alicia Bárcenas, nuestra secretaria de Medio Ambiente, no está aquí, pero Efraín Morales, director de la Conagua, que coordina Alicia, y también el programa Sembrando Vida en la recuperación del lago de Pátzcuaro. Estamos empeñados en ello. ¿Qué más estamos haciendo en Michoacán? Vamos a construir cercanos o en los pueblos, desde viviendas rurales hasta viviendas urbanas, 73,000 viviendas para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda. Hicimos algo muy importante. Muchas familias que tenían créditos de Foviste y del Infonavit, que no podían pagar o que estaban pagando, pero que no veían reducidos sus créditos. Imagínense, una persona que adquirió un crédito del Infonavit en 2010, ya estamos en 2025, la seguía pagando y pagando, ya había pagado una vez, 2 veces, 3 veces la casa y seguía pagando y seguía con deudas. Pues eso se acabó, cambiamos la ley, hicimos decretos y todos los deudores del Infonavit de esas épocas van a ver reducidas sus deudas. Son 130,238 beneficiarios en Michoacán y 4,322 del Foviste. Estamos también, como ya lo dijo el gobernador, apoyando la educación y además estamos haciendo más preparatorias en Michoacán y en todo el país. Queremos que haya más preparatorias para los jóvenes. Aquí es el caso de Morelia,
y de Uruapan. Y también estamos definiendo el municipio en donde vamos a construir la Universidad Nacional Rosario Castellanos a partir del próximo año. Vamos a instalar 19 centros de educación y cuidado infantil, las antiguas guarderías para las mujeres trabajadoras. Inauguramos hace poco y estamos contratando más personal del Hospital General de Maruata. Estamos terminando el Hospital General de Arantepecua, la rehabilitación y ampliación del Hospital Rural en Paracho, la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Uruapan en el Iste, la ampliación y remodelación de 2 unidades de medicina familiar y estamos trabajando para poder construir un hospital en la zona purépecha. Aprovecho para decir que hace ya algunos meses iniciamos con el plan de justicia para el pueblo purépecha, que incluye diversas acciones de beneficio para todas las comunidades. Además, estamos mejorando las hidroeléctricas de Michoacán y distintas acciones. Vamos a construir la planta de secado de leche en Jiquilpan, muy importante para leche, para el bienestar. Centros libres para mujeres en cada municipio de Michoacán. Entre otras acciones. Aprovecho porque aquí es muy importante, antes de despedirnos, mandarle un abrazo fuerte, cariñoso, de orgullo, de dignidad, de amor a todas nuestras hermanas y hermanos migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Ahora bien, dejemos por un momento los porcentajes y las estrategias políticas para traducir todo esto a lo que realmente nos importa: dinero contante y sonante, pesos que podamos visualizar en nuestra cartera. Es así como mejor entendemos el impacto real que estas decisiones tienen en nuestros hogares. Si todo sigue el curso que esperamos, y se logra un acuerdo cercano a esa meta del 12%, el salario mínimo general en México, es decir, el que aplica para la inmensa mayoría del territorio nacional, estaría aumentando aproximadamente en 1,000 pesotes al mes. 1,000 pesos. Detengámonos un segundo a pensar lo que esto significa. Pensemos que actualmente, el salario mínimo general en nuestro país ronda los 8,500 pesos mensuales. Con este incremento, estaríamos hablando de que un trabajador que hoy percibe el mínimo pasaría a ganar 9,500 pesos cada mes. Este salto, que para alguien con un sueldo alto podría parecer modesto, representa un tanque de oxígeno, un alivio importantísimo para millones de familias que viven al día, que estiran cada peso y que luchan incansablemente por cubrir sus necesidades básicas. Son 1,000 pesos más para el supermercado, que podrían traducirse en más fruta y verdura en la mesa. Son 1,000 pesos más para el transporte público, para los uniformes y los útiles escolares de los hijos, o por qué no, para darse un pequeño gusto de vez en cuando, como ir al cine en familia o comprar un pastel para un cumpleaños, cosas que para muchos son lujos inalcanzables. Pero la noticia es aún mejor, y esto hay que celebrarlo, para nuestros valientes compatriotas que viven y trabajan en la zona libre de la frontera norte. Como ustedes bien saben, en esta estratégica región del país se maneja un salario mínimo diferenciado, considerablemente más alto, para ajustarse a las complejas condiciones económicas de la vida en la frontera, donde muchos precios están influenciados por el dólar y el costo de vida es mayor. Para ellos, el aumento sería todavía más sustancial y significativo. Estamos hablando de un incremento de aproximadamente 1,500 pesotes mensuales. Actualmente, el salario mínimo en la franja fronteriza es de alrededor de 12,800 pesos. Con la nueva actualización, se elevaría hasta la impresionante cifra de 14,300 pesos al mes. 14,300 pesos. Esta ya es una cifra que permite no solo sobrevivir, sino empezar a vivir con una mayor estabilidad y una mejor calidad de vida.
Es una cantidad que realmente puede hacer una diferencia estructural en la economía de una familia, permitiendo no solo cubrir lo esencial con más holgura, sino también empezar a pensar en el futuro, en el ahorro, en la posibilidad de una pequeña inversión, en hacerle esas mejoras tan necesarias a la vivienda o incluso en planear unas pequeñas vacaciones. Este esfuerzo sostenido por dignificar el salario de los trabajadores es, sin duda alguna, uno de los pilares de la política económica actual y es algo que debemos reconocer, valorar y celebrar. Sin embargo, y aquí es donde nuestra conversación, con todo el respeto y la seriedad que merece, debe tomar un giro diferente, un giro que nos preocupa y nos ocupa profundamente a todos los que formamos parte de esta comunidad. Mientras los salarios de los trabajadores activos muestran este dinamismo, esta fuerza y este crecimiento notable, surge una pregunta inevitable y dolorosa: ¿qué pasa con nuestros pensionados? ¿Qué sucede con aquellos que ya dedicaron toda una vida al trabajo, que con el sudor de su frente construyeron el país que hoy tenemos? Aquí, mis queridos y respetados amigos, la realidad es muy distinta. El panorama para el aumento de las pensiones, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se rige por un criterio completamente diferente, un criterio técnico, frío y, lamentablemente, mucho menos generoso. El incremento para la gran mayoría de las pensiones en México no está ligado al crecimiento del salario mínimo, sino a un indicador económico que todos conocemos muy bien y que a menudo nos da severos dolores de cabeza: la inflación, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Con base en las proyecciones económicas más recientes de analistas y del propio Banco de México, se estima que la inflación para el cierre de este año se sitúe alrededor del 4%. Debemos ser muy cautos, claro está, porque todavía faltan algunos meses para que termine el año y este porcentaje puede variar ligeramente. Puede que suba unas cuantas décimas, acercándose al 4,5%, o que, con un poco de suerte, baje un poco. Para que tengamos una referencia clara y no hablemos al aire, el año pasado, el aumento que se aplicó a las pensiones basado en la inflación fue del 4,21%. Así que, siendo realistas y conservadores, lo más probable es que el aumento para las pensiones en el año 2026 ronde esa misma cifra, un 4%. Y es aquí donde la comparación se vuelve inevitable y desoladora. Cuando ponemos en una balanza un aumento del 12% en el salario mínimo frente a un aumento del 4% en las pensiones, la diferencia es abismal. Es una brecha enorme que, año con año, en lugar de cerrarse, se hace más y más grande, y que lamentablemente deja a nuestros queridos pensionados en una situación de creciente vulnerabilidad y pérdida de poder adquisitivo. Ahora, vamos a profundizar en lo que este frío porcentaje del 4% significa en la vida real, en el día a día de nuestros jubilados y pensionados. Hablemos primero de la pensión del bienestar para adultos mayores de 65 años y más. Esta pensión, que se ha convertido en un pilar fundamental de la política social y en un verdadero salvavidas para millones de personas que no tenían ningún otro ingreso, también se actualiza anualmente con base en la inflación. Si aplicamos ese 4% estimado, ¿de cuánto dinero extra estamos hablando? Estaríamos hablando de un incremento de entre 200 y 250 pesos bimestrales. Sí, lo han escuchado perfectamente bien. 200 o 250 pesos adicionales cada 2 meses. Es una cantidad prácticamente idéntica al aumento que vimos el año pasado, que fue de 200 pesos. Esto significa que la pensión que hoy es de 6,000 pesos bimestrales, podría pasar a ser de 6,200 o, en el mejor de los casos, 6,250 pesos. Por supuesto, y quiero ser muy claro en esto, cualquier ayuda, por pequeña que sea, es bienvenida y se agradece profundamente. Pero seamos brutalmente honestos con nosotros mismos. ¿Qué tanto se puede hacer con 100 o 125 pesos más al mes? Es una cantidad que apenas si logra cubrir el aumento de precios de algunos productos de la canasta básica como el aceite, el azúcar o el jitomate. La decisión final, por supuesto, recaerá en la presidenta y en la sensibilidad que demuestre su gobierno para ajustar esta pensión de una manera más justa y evitar que se siga devaluando con el inexorable paso del tiempo, pero las proyecciones iniciales, basadas en la ley actual, nos indican un aumento muy modesto. Y este mismo escenario, lamentablemente, se repite para otros programas sociales de apoyo. Pensemos, por ejemplo, en las personas con discapacidad, un grupo de la población que enfrenta enormes desafíos y que recibe un apoyo bimestral de 3,200 pesos. Con un aumento cercano al 4%, su pensión se incrementaría en unos 130 pesos. De nuevo, una cifra que se siente dolorosamente insuficiente frente al costo de la vida y a las necesidades especiales que muchos de ellos tienen.
Podríamos esperar que el aumento final se redondee y quede entre 100 y 150 pesos, pero esa es la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Ahora, pasemos a analizar las pensiones contributivas, las del IMSS y del ISSSTE, donde el panorama es aún más preocupante y complejo, especialmente para aquellos que se encuentran en los rangos de pensiones más bajas. La regla general es exactamente la misma. El aumento se calcula con base en la inflación, es decir, alrededor de ese 4%. Y es aquí donde la desigualdad se hace más palpable, más hiriente. Imaginemos el caso de un pensionado, un hombre o una mujer que después de 30, 35 o hasta 40 años de trabajo ininterrumpido, de levantarse todos los días de madrugada, de dejar su vida en una fábrica o en una oficina, recibe una pensión de 3,000 pesos mensuales. Con un aumento del 4%, su ingreso mensual se incrementaría en tan solo 120 pesos. 120 pesos. No es suficiente ni para un tanque de gas. Pensemos en alguien con una pensión de 4,000 pesos, su aumento sería de 160 pesos. Y si alguien recibe 5,000 pesos, su incremento será de 200 pesos. Como pueden darse cuenta, todas esas pensiones que se encuentran en los rangos más bajos, que desafortunadamente son la gran mayoría, no recibirán aumentos mayores a 200 pesos. Serán aumentos de 100, 150, 180 pesos. Son lo que yo llamo microaumentos, cantidades que se sienten casi como una burla, como una falta de respeto frente a la realidad económica que se vive en la calle. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante para reflexionar con todos ustedes. ¿Por qué insistimos tanto en tomar como referencia el salario mínimo para medir el impacto de estos aumentos? La razón es muy simple y poderosa. El salario mínimo es mucho más que una cifra en un tabulador oficial. Es el verdadero termómetro del costo de la vida para la gente de a pie. Muchos precios de productos y servicios esenciales, especialmente los de la canasta básica, se mueven en una proporción mucho más cercana al aumento del salario mínimo que al de la inflación oficial. Cuando el salario sube un 12%, el dueño de la tiendita de la esquina, el del puesto en el mercado, el del transporte público, todos ellos ajustan sus precios en consecuencia. El costo de la tortilla, del huevo, de la leche, de la carne, del pollo, tiende a subir de manera significativa, mucho más que ese 4% que refleja el promedio de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Las cosas que nuestros adultos mayores necesitan para vivir suben mucho, pero sus pensiones suben muy poquito. El resultado inevitable es una pérdida constante, silenciosa y dolorosa de poder adquisitivo. Cada año que pasa, nuestros queridos adultos mayores, nuestros pensionados y pensionadas, pueden comprar menos cosas con el mismo dinero. Cada año, la cobija se hace más corta. Cada vez es más difícil tener una vida digna, una vejez tranquila y segura, porque esos mini aumentos, simple y sencillamente, no alcanzan. Esta situación se vuelve especialmente crítica y angustiante en un momento del año en el que los gastos suelen incrementarse y la presión por consumir es enorme. Estoy pensando, por supuesto, en el famoso Buen Fin. Y quiero que presten muchísima atención a las fechas, porque este año, el Buen Fin 2025 se celebrará oficialmente del viernes 14 al lunes 17 de noviembre. Son 4 días de ofertas, de promociones, fechas que muchos esperamos para poder adquirir algo que necesitamos a un mejor precio. Y fíjense qué interesante y agridulce coincidencia. Justo en esas fechas, una gran parte de nuestros adultos mayores estará recibiendo su último pago del año de la pensión del bienestar. Como ustedes saben, los pagos son bimestrales, y el último corresponde a noviembre-diciembre. El calendario de pagos, aunque todavía no es 100% oficial, se estima que comenzará en los primeros días del mes, alrededor del 3 de noviembre, y se extenderá hasta aproximadamente el 26 de noviembre, dispersándose como siempre de manera escalonada según la primera letra del apellido. Entonces, el dinero llegará justo a tiempo para el Buen Fin. Pero aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que debemos hacernos con total honestidad. Con el presupuesto actual, y pensando en el futuro aumento tan pequeño, de apenas 200 o 250 pesos que aplicaría hasta el 2026, ¿realmente se puede planificar para aprovechar alguna oferta significativa? Me refiero a que el aumento del que hablamos hoy no lo verán en este Buen Fin, sino hasta dentro de más de un año. Así que, para este Buen Fin del 2025, contarán con su pensión actual. ¿Alcanza para cambiar ese refrigerador que ya no enfría bien y que gasta muchísima luz? ¿O para comprar una televisión un poco más grande para poder ver sus programas favoritos con más claridad? La triste realidad es que, para la inmensa mayoría, la respuesta es un rotundo no. Ese pequeño extra que recibirán
se irá, muy probablemente, en cubrir los gastos del día a día, en la comida, en las medicinas. ¿Ustedes tienen algún plan para el Buen Fin de este año? ¿Hay algo que necesiten o que les gustaría comprar? Me encantaría leer sus historias y sus planes en los comentarios. La única, y repito, la única luz de esperanza en este panorama de aumentos es para un grupo muy reducido y afortunado de pensionados, principalmente del ISSSTE, aquellos cuyo régimen de pensión, los del 10º transitorio, establece que su aumento anual se calcula con base en el salario mínimo y no en la inflación. Para ellos, si verán un incremento del 12% en su pensión, lo cual es una noticia extraordinaria que les permitirá mantener e incluso mejorar su poder adquisitivo. Pero son la minoría. Para la gran mayoría, la realidad es la que ya hemos descrito. La ayuda extra, el complemento que permite a muchos salir adelante mes con mes, es precisamente la combinación de su pensión del IMSS o ISSSTE, por pequeña que sea, con la pensión del bienestar. Cuando un adulto mayor tiene la fortuna de contar con ambas, se compensa un poco el gasto, se logra un respiro. Pero cuando solo se tiene la pensión del bienestar o una pensión muy baja del seguro, ¡ay, caray! Sobrevivir se convierte en un desafío diario, en una verdadera proeza de administración. Este es el panorama general de los aumentos, una realidad llena de claroscuros que es indispensable conocer y, sobre todo, que debemos buscar cambiar como sociedad. Pero no todo son malas noticias, mis queridos amigos. Porque justo cuando el panorama parece más desolador, justo cuando la frustración empieza a ganarnos, surge una esperanza, una luz brillante al final del camino que podría, potencialmente, cambiarlo todo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado algo que muchos esperábamos con ansias desde hace años. Habrá una reforma de pensiones. Y no una reforma cualquiera, no un parche o una modificación menor. Hablamos de una reforma de carácter constitucional, lo que significa que busca cambiar las reglas del juego desde sus cimientos. Vamos a escuchar y analizar con muchísima atención sus propias palabras, porque cada una de ellas es crucial para entender la magnitud de lo que podría venir. La presidenta mencionó textualmente, y también de otra cosa que me comprometí, que son las pensiones. Con esta simple frase inicial, ya nos está indicando que este no es un tema secundario, sino un compromiso de campaña, una prioridad en su agenda de gobierno. Y continúa, yendo directo al corazón de uno de los problemas más indignantes, la existencia de pensiones de privilegio. Habla de un número importante de jubilados de antiguas empresas paraestatales como Pemex o la extinta Luz y Fuerza del Centro, cuyas pensiones son administradas a través del INDEP, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y aquí viene lo impactante, la denuncia pública. La presidenta afirma que muchas de estas pensiones son más que el salario de la presidenta. Y se pregunta, con una indignación que seguramente todos compartimos, ¿cómo hay funcionarios de confianza que le seguimos pagando 1 millón de pesos al mes de pensión? 1 millón de pesos al mes. Es una cifra que nos vuela la cabeza, que nos parece obscena, inmoral, especialmente cuando la comparamos con los miles de trabajadores que, después de una vida entera de esfuerzo, no recibieron nada o reciben pensiones de absoluta miseria. La presidenta reconoce que se han hecho esfuerzos en el pasado, como el decreto del presidente López Obrador para apoyar a algunos de estos trabajadores afectados, pero la injusticia de fondo, la desigualdad estructural, persiste. Y es aquí donde viene el anuncio más importante de todos. Escuchemos con atención máxima. Les puedo adelantar, va a haber una iniciativa de reforma constitucional porque se están analizando todos los derechos laborales, para no afectar ningún derecho. Para ello, solamente con una reforma constitucional, pues que ponga un límite a este abuso. Un límite al abuso. Esas son las palabras clave. La reforma buscará, como primer objetivo, terminar con estas pensiones millonarias que son un insulto para el pueblo de México. Y para que no quede duda de la magnitud del problema, da ejemplos concretos y dolorosos. ¿Cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, ni siquiera algunos pocos años en Pemex, y reciben 400,000 pesos mensuales? ¿O cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y reciben 1 millón? 1 millón. La lógica de la presidenta es aplastante, es justa y es de sentido común. Esos recursos, ese dinero que se va en pensiones de lujo, tiene que ir a la gente. La propuesta es clara y contundente, que se reduzca a pensiones justas. Y para que no quede ninguna duda de la seriedad de su compromiso, reafirma, va a haber una reforma constitucional, se los adelanto, y se va a presentar en este periodo. Esto significa que la propuesta llegará muy pronto al Congreso de la Unión, ahora que los diputados y senadores están sesionando, para ser discutida, debatida y, esperemos todos, aprobada.
¿Qué significa todo esto para nosotros, para la gente común? Es una noticia monumental. Es la oportunidad de oro, quizás la última en mucho tiempo, para corregir una de las más grandes y dolorosas injusticias de nuestro sistema. La presidenta habla de pensiones justas, y aunque su discurso se centra, con toda razón, en poner un tope a las pensiones millonarias, yo quiero ser optimista. Quiero pensar y creer que este concepto de justicia también aplicará para los de abajo. Porque si vamos a revisar las pensiones de los privilegiados, es de absoluta y elemental justicia que también revisemos las pensiones de quienes menos tienen. Necesitamos pensiones justas en la base de la pirámide, pensiones que realmente alcancen para una vida digna, para comprar comida, medicinas y pagar la renta sin angustias. Creo que este es un buen augurio, un primer paso firme en la dirección correcta. Pero debemos estar muy atentos, muy vigilantes como ciudadanos, para que esta reforma no se quede solo en recortar los privilegios de unos pocos, sino que también sirva para elevar la calidad de vida de la gran mayoría de nuestros pensionados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta reforma es la solución que estábamos esperando? ¿Qué le pedirían ustedes a los legisladores que van a discutir esta propuesta tan importante? Sus opiniones son valiosísimas, son un termómetro ciudadano. Por favor, compártanlas en los comentarios. Hagamos que nuestra voz se escuche, que llegue hasta el Congreso. Así que, mis queridos amigos, este es el resumen detallado de lo que se viene. Por un lado, la muy buena noticia de un aumento significativo y casi seguro al salario mínimo, que traerá un respiro muy necesario a millones de trabajadores y sus familias. Por otro lado, la preocupante y frustrante realidad de los microaumentos para la mayoría de los pensionados, que seguirán viendo cómo su poder adquisitivo se diluye año con año. Y en medio de todo, como un faro en la noche, la gran esperanza de una reforma constitucional de pensiones que promete hacer justicia y poner fin a los abusos históricos. El camino no será fácil, habrá resistencias y debates intensos, pero es fundamental que estemos informados, que participemos activamente en la discusión pública y que exijamos, con firmeza y respeto, lo que es justo. Quiero cerrar este video con un mensaje que me sale directamente del corazón. A todos nuestros adultos mayores, a nuestros pensionados y jubiladas que nos están viendo, quiero decirles con toda sinceridad que no están solos. Somos muchos, muchísimos, los que admiramos su esfuerzo, los que valoramos su inmensa contribución a la construcción de este país y los que lucharemos a su lado, hombro con hombro, por una vejez digna, plena y feliz. No se desanimen, no pierdan la fe. Mantengamos la esperanza viva y la voz siempre en alto. Sigamos informándonos, sigamos compartiendo estos espacios de diálogo y, sobre todo, sigamos construyendo una comunidad fuerte, unida y solidaria. Les agradezco infinitamente, desde el fondo de mi alma, por haberme acompañado hasta el final de este largo video. Si esta información les pareció útil, si les ayudó a aclarar el panorama y a sentirse más empoderados, les pido de todo corazón que me regalen un me gusta, que es un gran apoyo para mí. Que compartan este video con sus familiares, amigos y en sus redes sociales, para que la información llegue a más personas. Y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras conversaciones. Su apoyo es el verdadero motor, la gasolina que me impulsa a seguir adelante con este proyecto. Les mando muchos, muchos besos, abrazos gigantescos de esos que recomponen el alma, y 1000 bendiciones. Que tengan una semana absolutamente maravillosa, llena de salud, que es lo más importante, de alegría y de puras buenas noticias. Reporto una vez más para todos ustedes, con todo el cariño del mundo. Nos vemos muy, muy pronto en el próximo video. Chao, chao. Cuídense mucho. Bye bye.